Ok. Se trata de un hombre de 57 años, estado civil casado, ocupación profesor, instrucción tercer nivel, procedente en Cuenca, residente en Cuenca, religión católica. El motivo de consulta del paciente fue tos, fiebre y dolor torácico. En los hábitos, el paciente fuma 10 cigarrillos por día, más o menos desde hace 25 años, en los antecedentes patológicos. Refiere una gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo IgG-kappa de bajo riesgo. Muy bien. En el padecimiento actual, el paciente refiere desde hace 2 semanas antes de su ingreso, comienza con tos seca, fiebre, que atribuye a cuadro gripal. Posteriormente presenta dolor torácico lancinante con irradiación a región interescapular y escápula izquierda, motivo por el cual acude a urgencias y es diagnosticado de posible contractura muscular. Inicia tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares y además un antitusígeno. Ante la persistencia de la tos y el dolor, y a pesar del tratamiento, acude nuevamente a urgencias. En la revisión del estado actual de aparatos y sistemas, ninguno de importancia. Al examen físico se encontró tensión arterial 110/70, pulso 95 latidos por minuto, respiraciones de 20, temperatura 36,2 grados centígrados y saturación de oxígeno al 93%. La apariencia general es buena, corazón, los ruidos cardíacos normales, en los pulmones estaban simétricos, frémito conservado, claro pulmonar, se auscultan estertores crepitantes en bases pulmonares, el abdomen blando, no doloroso, los ritmos hidroaéreos están normales, extremidades simétricas sin alteración y el examen neurológico es normal. Ok, ¿alguna pregunta del caso? Muy bien, si no hay preguntas, empecemos nuestro análisis. Vamos a empezar a elaborar nuestro listado de problemas. Okay, ¿cuáles serían los problemas que podemos identificar en este caso? La tos seca. Ok, tos seca. Déjenme dar algo más grande esto. Tos seca. Muy bien, ¿qué más? La fiebre. Fiebre. Okay. El dolor torácico de tipo lacinante. Dolor torácico. Y los estertores y los crepitantes en las bases. Estertores. Okay. ¿Algún otro problema? Como pasivo iría el antecedente de tabaquismo Ok. y la gamapatía monoclonal que tenía. Fumador. Uh-huh. Y la gamapatía, LM-GUL, ¿no? Serían las iniciales de gamapatía monoclonal, significado incierto en inglés, ¿no? Ya. Ok. Sí, yo creo que serían todos. En realidad es un caso con pocos problemas y quizá esto no refleja que sea un caso sencillo, sino más bien es más difícil hacer diagnósticos si tengo pocos problemas, ¿no? Mientras más problemas puedo enriquecer mi análisis y puedo mejorar mi diagnóstico, pero así sí se vuelve más complicado. Entonces, realmente hay que analizarlo con paciencia para poder hacerlo bien. Ahora, saben, ya hemos hablado que lo típico que hacemos nosotros es analizar por síndrome o por problema. Ok. Si pensamos así, ¿cuáles síndromes o problemas encontramos en este caso? El síndrome febril sería. Ok, síndrome febril, sí, pues no tenemos mayor cosa como para hablar de otro problema. ¿Algo más? Y tal vez podría ser el de ocupación pleural por el dolor de tipo torácico que es lacinante y también por los estertores. Bueno, síndrome pleural, ¿qué características tendría? Bueno, ahí en cambio tendría que ser, bueno, matidez y frémito disminuido, pero aquí no hay en cambio eso. Exactamente. Estoy de acuerdo con Ujú. usted que el dolor torácico es un indicador de que el paciente pueda tener este tipo de problema. Sin embargo, tampoco encontramos un síndrome claro. Ahora, si usted me dice un Ujú. síndrome de condensación por los estertores crepitantes,
podría ser, pero ¿qué Ah, le falta para poder ser un síndrome de condensación? Porque incluso ese no está ahí en cambio completo. el frémito debe estar aumentado. En cambio. Exactamente, el frémito debería estar Ujú, aumentado y aquí por lo pronto no se presenta. Entonces, ya. como que no está claro este síndrome, para mí yo lo pondría incluso como interrogante. Sin embargo, sí podemos hacer unos análisis con eso. ¿Algún otro síndrome o problema que quieran analizar? Eh, Podría ser el dolor torácico. Eso. Es precisamente qué nivel. ¿Es en la parte izquierda o derecha? Interescapular, dice. Ah, interescapular era. Pero el dolor torácico sí es un problema que podemos analizarlo. Sí, puede ser también de origen cardíaco. Exacto, podría ser de origen cardíaco. Tenemos que analizarlo para ver si es o no y discutir el tema. Yo estoy de acuerdo en ponerlo ahí. ¿Algo más que quieran analizar? O ya con eso. Mm, yo creo que eso nada más estaría bien. Ok, Bien. podremos dejarlo así y después regresamos a ver si es que algo nos falta, ¿verdad? Ahora, analizando el síndrome febril, ¿qué características o qué nos está diciendo más bien? ¿Qué problema puede Eh, ser? causas infecciosas. Causas infecciosas. ¿De qué clase de infección hablamos? ¿Bacteriana, viral, micótica? Por la tos podría ser, De las dos. ajá, podría ser de las dos, porque si fuera productiva nos indicaría más una causa bacteriana. Podría ser problema bacteriano, podría ser problema viral, y esto por el tiempo, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene un cuadro clínico? 2 semanas. Estas 2 semanas nos hace que sea más probable bacteriano viral y menos probable que se trate de otro tipo de gérmenes. Por ejemplo, la micobacteria, ¿cuánto tiempo de evolución puede tener? O sea, son más crónicas las que son por hongos y esas. Y con otras características como tos productiva que no tiene el paciente, ¿no es cierto? Ujú. Muy bien, ok. Yo creo que podemos pensar eso. Infecciones. Realmente no tenemos otra consideración. La fiebre no nos dice más, es decir, poco tiempo de evolución como para pensar en otra. Entonces, quedaría que probablemente es una infección. Ahora, síndrome de condensación. Síndrome de condensación habíamos dicho que está incompleto, pero si fuera un síndrome de condensación, ¿cuál sería la etiología? Eh, una neumonía igual bacteriana. Ujú. Neumonía, ¿no es cierto? Ahora, esta neumonía tendría algunas características que faltan. ¿Están de acuerdo Nos conmigo? faltaría la disnea y también. Nos faltaría la disnea, la tos reproductiva, Ujú. aunque se tiene la fiebre, ¿ok? Pero ahora hay una cosa interesante de los estreptores crepitantes. ¿Cuál es? Se encuentran en las bases y generalmente ahí es la característica de la neumonía. Ya, en bilaterales, como están aquí, Ajá, ¿Cierto que son pero así bilaterales, la neumonía típica es así, bilateral. No, no. normalmente es localizado. Solo. Ajá. Cuando tenemos una neumonía bilateral, ¿qué posibilidades nos daría? ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando es bilateral, no es más en pacientes que estén inmunocomprometidos, ¿no? Correcto, estamos hablando de una neumonía atípica, sería el término correcto, ¿no? No tiene todos los componentes y está de manera bilateral, entonces como que esto no cuadra y por tanto sería una neumonía más bien de tipo atípico. Y esa neumonía atípica nosotros deberíamos considerarle en pacientes, como dice la compañera, muy bien inmunodeprimidos. Podría ser, ok. Ahora, esa es la posibilidad que tenemos, tal vez otra causa de síndrome de condensación aparte de neumonía. mm, que sea bilateral también nos puede decir algo. Aparte de la neumonía, bueno, algún problema cardíaco. Ya, un Bilateral. problema cardiogénico, no, sea cardiogénico más bien. O sea, estreptores crepitantes de origen cardíaco, por insuficiencia cardíaca, pero pregunta, ¿hay datos?
¿Qué datos tendríamos como para sospechar en eso? Serían solo los estertores, porque de ahí si queremos ir a un origen cardíaco sería más para irnos para un derrame pleural, que bueno, ahí sí sería bilateral, pero no tenemos la clínica. Exacto, no, cardiogénico solo hicieron los destructores, no, realmente no tenemos nada más. Pero definitivamente estoy de acuerdo con el compañero que hay que sospechar que podría ser una causa menos probable que la neumonía, menos probable incluso que la neumonía. Pero sí podría ser cardiogénico. Y ahí el otro problema que produce condensación, ¿cuál es? O sea, fácil, condensación se produce por acumulación de pus en los alvéolos, estamos hablando de neumonía, por acumulación de líquido o plasma en los alvéolos, que sería el cardiogénico. ¿Y qué más nos daría edema pulmonar? Que no quiero poner aquí porque no, poco probable es que sea sangre, ¿no? Sangre en el alvéolo. En este contexto el paciente no tiene hemoptisis ni nada, es la otra posibilidad, solamente quiero mencionarla para saber que existe una más, pero que en este caso no pesa, no tiene nada que nos oriente hacia eso. Entonces, ni siquiera le voy a anotar. Muy bien. Finalmente, dolor torácico que se mencionó. Ok, ¿cómo le estudiamos el dolor torácico? Puede ser de dos clases. ¿Cuáles son? Creo que es mecánico y funcional, pero no estoy segura. No, más bien tiene otra Ajá. vez. Sí. ¿Alguien puede decirme? Cardiogénico y no cardiogénico. ¿Qué características tiene el dolor cardiogénico? La irradiación o sea que de Ujú. la irradiación característica que es, por ejemplo, hacia el hombro derecho y hacia el cuello y la espalda Exacto. también. Aunque este sí se va a la espalda, región intraescapular. Ujú. ¿Y a qué otras características tiene el dolor típico cardiogénico? Que es de tipo opresivo. Es de tipo opresivo. Muy bien, es irradiación. Y falta una tercera. ¿Cuál es la tercera? Este es el componente del dolor. Mm, Que tenga cortejo vegetativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los componentes del cortejo vegetativo? mm, Diaforesis, ¿sí? Que tenga diaforesis, palidez, y que se acompañe de sus problemas vegetativos, además del dolor. O sea, dolor opresivo, irradiado y con cortejo vegetativo es lo que forman parte del dolor típico. ¿Tiene esto el paciente? No. No. Exacto, no tenemos. Claro, posiblemente no sea cardiogénico. No tiene, evidentemente no. Ahora, no cardiogénico, Dolor torácico que no sea de tipo cardiogénico, será que puede ser ¿cómo se llama ese? Bueno, debe ser algún daño a nivel de las pleuras, no me acuerdo cómo se llama. es un dolor pleurítico. Mm, Yo estoy muy de acuerdo, la compañera mencionó antes ya, dijo que puede ser un derrame pleural por el dolor torácico lancinante, suena a un dolor en punta de costado, de la neumonía o un derrame pleural. El dolor no cardiogénico podría ser un dolor pleurítico y ese generalmente se acompaña de tos seca, ¿no es cierto? ujú. Y nos explica un poco por qué el paciente puede tener fiebre incluso. Entonces yo estoy muy de acuerdo que ese puede ser el problema. Ok, miren, ya hemos analizado, son pocos problemas, no tenemos cómo analizar más. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico presuntivo hasta aquí? Lo más probable, como hemos analizado. O sea, podría ser el derrame por, o sea, afectación cardíaca, más que nada. Ujú. Seguro, y la fiebre. Ah, o sea, sí. ¿Qué sería entonces? Mm,
Porque aquí el dolor torácico cardiogénico dijimos que quién sabe. Acá Sí. también dijimos que cardíaco como que le faltan datos. Entonces, ¿qué nos queda? Sí, como una infección. Una No me acuerdo. neumonía posiblemente Eso. con derrame pleural, que sería una posible causa. No, ok, estamos de acuerdo, pero la neumonía le habíamos puesto como atípica. De Ajá. entrada ya hablamos que no era una neumonía común. Y esto es importante recalcarlo, no estamos ante un paciente con un cuadro común. Empezamos desde los problemas que eran limitados. Ahora, tengo yo que elaborar un buen plan diagnóstico basado en esa presunción diagnóstica, ¿no es cierto? El plan de diagnóstico tiene que abarcar esto, la neumonía típica, que es lo que pienso, y también el resto de cosas que estamos hablando. ¿Qué exámenes necesito? La biometría y para ver la infección, para ver leucocitosis. Ya, ok, ¿qué más? Mm, La RX de tórax. Exacto, una RX de tórax, ¿qué más necesito? Ujú. Perdón, Una procalcitonina nos puede ayudar. eso. Todos los También. restantes, BCG, Sí, hacer. la PCR, y estoy muy de acuerdo en pedirle procalcitonina. Ok, ¿qué más? ¿Qué más necesitaremos? Ok, yo creo que, miren, para lo que ustedes dijeron, infección, la biometría, para neumonía, la refiere de tórax. Ok, y la BCG, el PCR con reactante fase aguda. Pero si estoy pensando en dolor torácico, ¿qué demás debería pedirle? Troponinas nos puede ayudar también. Podríamos pedirle troponinas. Creo que aquí el diagnóstico diferencial es importante, un infarto miocardio es importante, troponina estaría justificado y por tanto, ¿qué examen? Troponinas, electrocardiogramas. Un electrocardiograma, ¿no? Serían yo creo que de aquí es nuestro plan de diagnóstico. Este sería nuestro plan de batalla para empezar. Ahora, necesitan algunos test de valoración, algo que yo necesite valorar y que no esté contemplado dentro de este análisis, de estos síndromes y problemas. ¿Qué más podría pedirle para valorarle al paciente? ¿Y por qué no? ¿Creen que necesitemos hacerle función renal? Para ver un posible foco infeccioso. Sí. Ujú. Ajá, y el función renal siempre con examen de orina, ¿no? Que también sería para eso. ¿Qué más necesitaríamos? Obviamente van a estar antibióticos, hay que saber cómo está el riñón, ¿no? También. ¿Qué más necesitaremos por ende? Si voy a darle antibióticos, voy a necesitar entonces pruebas de función. Hepático. Ok, esto de valoración es justificado por eso, porque vamos a darle un tratamiento que necesitamos ver que esté todo bien antes de iniciarlo para hacer cualquier ajuste o si incluso pensar en otro esquema diferente si es necesario. Ok, miren, este es nuestro listado de problemas, nuestros síndromes, problemas y nuestro plan de diagnóstico. En realidad es algo corto aparentemente, pero vamos a ver qué encontramos. Ok, aquí está la biometría, ¿qué me cuenta? Leucocitos. A ver. Está un poco una leucocitosis. Ajá, Ujú. También tenemos Porfiria también. tenemos neutrofilia, leucocitos con neutrofilia que apoya nuestro diagnóstico del proceso infeccioso. Ok, ¿cómo está la hemoglobina? hombre. ¿Está? Ujú. ¿Qué dice? Está considerando que un hombre debe tener hasta 14, entonces tenemos una anemia medio leve. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Tiene anemia o no? Esto también está disminuido. ¿O no? No. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? No está normal. Está normal. Ajá. Para decir que es anemia tiene que ser menos de 2 en la mujer, menos de 3 en el varón. Ok, Ujú.
rangos de la OMS. Entonces no tendría anemia, por tanto estaría bien. Lo demás también estaría dentro de lo normal, no hay nada que preocuparse de la serie roja, de hecho. Las plaquetas, 250.000, está normal también. está normal. ¿Qué me cuentan de la BCG y la PCR y la PROCA? La BCG está aumentada. Está aumentada La, la PCR no recuerdo los valores. hasta 5, Ah, entonces está aumentadísimo. está Igualmente. aumentadísimo. Correcto. Y la PROCA, que es 0.5 me parece, también está elevada, ¿no? Ujú, entonces, Ok, sí. tenemos todos los reactantes de fase aguda elevados, una leucocitosis con neutrofilia, apoya que estamos ante una infección. Ok, muy bien. Ahora, tenemos función renal, que me cuenta. Está normal la Está normal. creatinina. Creatinina normal, urea normal, glucosa bien, deshidragenasa láctica incluso está bien. Hasta Bilirrubina. 350, no. Pruebas de función hepática. Mm, ¿Qué opina? TGO y TGO TGP no está elevada. están un poco elevadas, ¿no es Ujú. cierto? TGO y TGP están ligeramente elevadas, que llama un poco la atención, pero la verdad es que no tenemos nada que pensar del hígado. Está un poco elevado. Habría que ver cuál es la causa. De pronto abordando un poco esa elevación de transaminasas, aunque no es una elevación tan importante, ¿no? Veamos lo siguiente. Se me fue en el análisis. Si es neumonía típica, siempre hay que pedir esto, ¿no? ah, de hecho, sí. Cierto. Negativo, se me fue. Ok. ¿Qué opinan de los tiempos de coagulación? Dímelo de fibrinógeno. El Dímelo de tiempo de protomina 500, ¿no? está ¿Cómo? normal. El tiempo de protomina se encuentra normal. Están normales, ¿no? Los tiempos normales. Dímelo de está bien. ¿Qué dicen del fibrinógeno? ¿Qué opinan? Fibrinógeno está aumentado. Así es. Está bastante aumentado. Podríamos Entonces, decir una coagulación intravascular diseminada. no, porque tendríamos que tener tiempos de coagulación prolongados, plaquetas bajas, dímero de elevado, que no tiene nada de eso. Puro fibrinógeno. Y de hecho, el fibrinógeno se consume en la coagulación intravascular, disminuye, ¿no? Está aumentado. El fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Al ser un reactante de fase aguda, se eleva junto con el resto, ¿no? Esto nos habla de que hay un proceso inflamatorio importante, sí que el paciente tiene. Más bien, el paciente tendría más riesgo de trombosis, ¿no? O sea, hay que tener más atención a eso, porque el paciente podría trombosarse por este fibrinógeno incrementado, pero en realidad es un reactante de fase aguda. Aquí tenemos más pruebas, sodio, potasio, cloro, troponina, que está normal. La CPK también está un poquito por arriba de lo normal, pues están bien. Lo demás está normal, ¿ok? Examen de orina, que también está normal. Vamos a ver la radiografía. Entonces, sí, 6 zonas de consolidación. A ver, ¿dónde está la consolidación? Yo más bien le doy un derrame. No sé si estoy mal. Ah, Así también es, hay. ¿no? Sí. Tiene un derrame del lado derecho, del lado izquierdo, y también tiene del lado derecho. Tiene Ah, dos También de la derrames, izquierda. Ajá. ajá, tiene derrame pleural bilateral. Ok. ¿Qué más podemos ver en la radiografía? el corazón también se encuentra agrandado. Así es, parece ser que hay una cardiomegalia, el corazón se ve incrementado de tamaño. ¿Algo más? Tenemos, parece que aumento de la trama vascular hacia los Correcto. Ajá. Hay una Sí. cefalización vascular que es evidente, miren cómo se ven los hillos también ligeramente engrosados, y hay un aumento de la trama vascular bastante evidente, como hipertensión venocapilar pulmonar.
Más bien nos está hablando esto de corazón. Fíjense cómo nos cambia la historia. Casi Ok, todo. eso sería lo que nos muestra. Realmente neumonía como tal no tenemos, pero ¿qué conclusiones de lo que encontramos hasta ahora? Que ahí sí el derrame sí podría de ser de tipo cardíaco. Podría, eventualmente Podría, ajá. sí, hay una hipertensión y también tenemos un Ajá. corazón incrementado. Y tal vez ahí podría haberse dado una infección en el derrame mismo. Es una Podría. sobreinfección, posiblemente Eso, tengamos una ajá. sobreinfección. Usted está hablando de un empiema, Ajá, sí. un Ujú. derrame infectado, pues la verdad es que sí. Exacto, ajá. Tenemos reactancia fase aguda, leucocitos con neutrofilia. No tenemos una zona clara de neumonía, así que hay que pensar que el derrame pleural está Podría incrementado. deberse a una pericarditis también, posiblemente. Pericarditis por el dolor torácico. Sí. Bueno, hay que ver el electro, justo iba a decirles, nos falta ver el electro para ver qué onda con el dolor, si es cardiogénico o no, y este es el electro. Mm, ¿Qué opinan? ¿Algo les llama la atención? No sé si está bien, pero la onda T no está muy elevada, No, no ¿no? importa que esté elevado, lo importante es que sea asimétrica. Ah, Suba lentamente y baje rápido, que sí se cumple, es asimétrica en todas, ¿no? ay, El electrocardiograma está normal, no hay nada realmente, ninguna cosa que llame la atención. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, nos quedamos con lo mismo. Tenemos un paciente que posiblemente infección del líquido pleural, tenemos un paciente con una cardiomegalia. ¿Qué examen tenemos que hacer eh, para un completarlo? la aspiración del líquido. Ya, aspiración de líquido, estoy de acuerdo. Y alguien dijo eco. sí, un ecocardiograma. Perfecto. Bueno, a este paciente por el hígado, las pruebas hepáticas, se le pidió una ecografía abdominal. Y la ecografía abdominal lo que nos mostró fue derrame pleural derecho, algo que ya sabíamos. Lo demás estaba completamente normal, así que como que se dejó esas transaminasas más bien posiblemente por infección, ¿no? Se pueden elevar las transaminasas, ¿están de acuerdo? Claro. Y el ecocardiograma es lo que nos mostró algo allá interesante. Lo que nos mostró fue un derrame pericárdico severo. Entonces ya había compromiso vascular, ya había un poco de limitación a la función. Como tal, no teníamos un taponamiento cardíaco. Ah, ¿Cuál es la triada de Beck del taponamiento cardíaco? La ingurgitación yugular Vestibular, y se me olvidó. ruidos cardíacos apagados y Ujú, la hipotensión arterial. ujú. Los tres, ¿no es cierto? Entonces el paciente pues realmente no tenía ninguno. Los ruidos cardíacos estaban normales, la presión arterial estaba normal y el, no había ingurgitación yugular. Entonces realmente ahí que lo que tenemos que hacer ahorita es lo que ya habían dicho antes usted misma, que hay que hacer una punción de líquido para ver si es un exudado o si es un trasudado, ¿no es cierto? Exudado porque estamos pensando en un proceso infeccioso en el piema, ¿no? Ok, ujú. aquí tenemos entonces los líquidos, líquido pleural y líquido pericárdico. Pregunta, ¿cuáles son las variables que nos importan de esto como para ver cuál es exudado y trasudado? La glucosa es una importante. Ya es importante, sí. De hecho, miren aquí cómo está consumida. Esto nos sugiere mucha infección bacteriana, ¿no es cierto? Ujú. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? La glucosa realmente no es lo que nos marca eso. La leucocitosis, bueno, ¿No es las Tampoco proteínas? las proteínas. Las proteínas y qué otra variable. Mm, Ya. Bueno, se llaman criterios de Lyme. Ya vamos a ver más adelante. También a este paciente se le hizo un ADA. El ADA es la adenosíndeaminasa, que es una prueba que sirve para buscar tuberculosis. Generalmente, siempre que funcionamos pulmón hacemos esto. Salió negativo, no tenía clínica tampoco, entonces no es raro que salga negativo, pues se debe hacer. Es muy importante hacerlo, porque puede haber casos, sobre todo en inmunodeprimidos de tuberculosis, que se presentan con derrame pleural. Ok, cultivo salió negativo, pero el rendimiento del cultivo sí suele ser bajo en el contexto de derrames pleurales, ¿no? Entonces,
Eso puede explicar por qué está negativo, sin embargo, hay que seguir pensando en infección. O sea, todavía no sabemos si es un exudado o trasudado. Los criterios de Lyme son estos de aquí. ¿Cuáles son las variables? Y lo que necesito que se aprendan es las variables. Una es la deshidrogenasa láctica y otro son las proteínas que ya dijo la compañera, ¿no? Entonces, fíjense, si hay una relación entre la pleura líquida, la deshidrogenasa de la pleura y la deshidrogenasa en suero, dividiendo la una para la otra, y me sale más de 0,6, es un exudado. Lo mismo hacemos con las proteínas, dividimos la del plasma, perdón, las de la pleura para las del plasma, y si da más de 0,5 ya es un exudado, No. ¿sí? Ok, fíjense aquí que proteínas tenemos 5,7 gramos, y aquí tenemos 6,8 gramos. Pero quizá el más importante en este caso es este de aquí, deshidrogenasa láctica en líquido pleural. Y aquí dice que tiene que estar más del 2/3 del límite superior del valor normal, que el valor normal era 350. Ahora, si nos fijamos, la deshidrogenasa láctica del líquido pleural, ¿qué sugiere? El doble, más del doble. Casi el doble. Y se estaría cumpliendo, es un exudado. Y si vemos la del pericardio, bueno, obviamente mucho más todavía. Entonces sí da para exudado, ¿no? Posiblemente es una infección. Pregunta, gérmenes, ¿qué germen puede estar causando esta infección? Mm, ¿Será un germen típico o atípico? Atípico. Típico. Si es atípico, ¿en cuáles pensamos? Pseudomonas, tal vez. Pseudomonas uno, ¿cuál más podría ser? Mm, ujú. Micoplasma, ¿qué más? ¿Cómo era? Había un nombre. Legionela. Sí, Legionela. Legionela, sí, aunque tiene otros caracteres, pero sí, ¿qué más? Estafilo siempre, ¿no? Inmunodeprimidos, estafilo y pseudomonas son los primeros. Ok, pensando en esos gérmenes, ¿qué antibiótico les diera? Mm, Vamos a darle una, eh, una amoxicilina. Muy poquito. Sobre todo por pseudomonas, la moxi no le hace nada, ¿no? Tenías que cubrirle a ese germen especial, pseudomona y estafilo, ¿no? ¿Cuál servirían? El estafilo tampoco, con la amoxicilina sería. Por lo menos una cefalosporina de tercera. ¿Cuál sería? Para cubrir pseudomonas. A ver, ¿alguna de tercera? La ceftriaxona es de tercera. Cubriría parte estafilo. Pero ceftriaxona no nos da chance a cubrir pseudomonas. Entonces, ceftazidima es la siguiente opción. Podría treparme a de cuarta generación a cefepime, incluso cubrir muy bien pseudomonas, estafilo e incluso anaerobios. Pero yo creo que con ceftazidima está bien y necesariamente hay que agregar otro fármaco. La asociación común suele ser con un macrólido, pero ese macrólido no me cubre bien pseudomona, entonces se puede agregar aquí amicacina como para cubrirle bien. Ceftazidima, amicacina como para cubrir bien a la pseudomona, incluso tienen acción contra el estafilo. Ahora, este paciente ya de entrada no era normal, era un paciente poco común, entonces a él se le hizo un hemocultivo. Era un paciente que nosotros ya lo vimos raro desde el principio, ¿sí me entienden? Entonces le pedimos el hemocultivo y se recibió el resultado después, el germen fue un Haemophilus influenza. La pregunta, ¿estamos bien con el esquema que le dimos?
Estaba bien cubierto con ceftazidima mica para hemófilos. Cefalosporina sí estaría Sí, bien. solo con la cefalosporina. De hecho, es lo que se hizo. Se cumplió la mica, los días de mica y se suspendió la, la micacina y nos quedamos solamente con la cefta para cubrirle esta parte. Pero tenía un derrame pleural, entonces tenía que hacerse drenajes y todo. Bueno, eso ya va parte de cirugía de toras que hacen esas cosas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el paciente desarrolló una infección de este tipo? Ok. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero rescatar. Vamos a la historia. La historia es muy interesante porque el paciente viene, fíjense, con un cuadro que ya está repetido, ya vino, le diagnosticaron contractura muscular, le dieron un tratamiento que no funcionó y volvió de nuevo. Y aquí el médico que le atendió en urgencias tuvo la perspicacia, pero dice, no, algo más está pasando, este paciente no está normal. Entonces le pidió examen, Ese es el primer punto, porque si vamos al examen físico, vean, los signos vitales son por demás normales, la apariencia general es buena. Pues con esto yo tenía como para decir al paciente vaya a la casa y regrese a ver, cambiándole de tratamiento, para mejorándole, agregándole quizá algo más, le mandábamos a la casa. Muchos hacen eso y por eso los pacientes pululan de hospital, de clínica en clínica, buscando una solución, ¿no? Pero aquí el médico tuvo la suficiente perspicacia para decir, no, hay que ver qué pasa y logró encontrar eso. Entonces, eso es lo que importa, no es un paciente que reconsulta. El paciente que reconsulta es porque algo más tiene detrás. Y eso no podemos dejar de considerar. Siempre tenemos que ser mal pensados y buscar qué más puede haber. Ahora, ustedes no me preguntaron del MGUS. El Sí. MGUS es una gamapatía monoclonal de significado incierto, es una patología que sería de las células plasmáticas. Si las células plasmáticas del paciente están mal, ¿qué podríamos pensar? Que el paciente ya se encuentra inmunodeprimido de Que por sí. tiene un grado de inmunodepresión, correcto. Entonces, por eso es que evoluciona el cuadro de esta manera diferente a lo que normalmente vemos y nos da este cuadro atípico. El MGUS es una patología que lo podemos catalogar como, por ejemplo, mieloma. El MGUS es el estado previo al mieloma, luego es mieloma múltiple, luego es la leucemia de células plasmáticas, que es como la evolución de la enfermedad así, en esa forma. El MGUS es el estado previo, que ya tenemos alteración de la célula plasmática. Posiblemente por eso estado inmunodeprimido. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? Tal vez ya tenemos menos de un minuto. Bueno, muchachos, si no hay preguntas sería todo. En este caso quiero resaltar esto, lo importante de ser mal pensados y pensar bien en los problemas del paciente. ¿Ok? Ya, Ya, Ya. listo muchachos. Que estén bien entonces. ya, doctor, gracias. Que pase bien. Gracias, doc.